Muy bien, pues vamos a darle tiempo a lo que es la palabra de Dios en cuanto a la predicación y vamos a hacer una oración. ¿Sí? Dios mío, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y sabemos que siempre nos escuchas. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú permitas que tengamos una mente abierta, un corazón de carne, sensibles a tu palabra, Señor, y que podamos hacer caso a ella. Necesitamos, Señor, de tu palabra, necesitamos que tú seas parte de nosotros y te pedimos que hoy podamos aprender más de ti, que día con día nos parezcamos más a ti y que realmente reflejemos que somos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú nunca nos olvidas. Gracias, Señor, por tu salvación. Te lo pedimos y te lo rogamos por los únicos méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, dentro de nuestro calendario de lectura, eh, un texto que nosotros leímos en esta semana fue el Salmo 50. Ese es el texto que vamos a retomar el día de hoy, así que vamos todos en nuestras Biblias al Salmo 50. Ya estamos ahí, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo de la misma forma en la escuela dominical. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, lo podemos hacer. Bien, Salmo 50. Dice ahí que el Salmo fue escrito por un hombre que se llama Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf fue un levita, un sacerdote levita, que precisamente el rey David lo instituyó como líder del coro dentro de la adoración a Dios, ¿sí? Y precisamente es Asaf, o sea, este sacerdote o este levita llamado Asaf fue inspirado por el Espíritu Santo para no solamente hablar en este Salmo 50, hay otros salmos de Asaf, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar en el Salmo 50, precisamente escrito por él. Esto fue más o menos unos 1000 años antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? El rey David vivió alrededor de 1000 años antes del Señor Jesucristo, ¿sí? Para que se den una idea de, para nosotros, pues, a lo mejor 1000 años, puedes decir, se dice fácil, pero 1000 años pueden pasar muchas cosas. Simplemente aquí en México apenas se cumplieron 500 años de la caída de Tenochtitlán y nosotros vemos como que muchísimo tiempo, pero hablar de 1000 años es algo, el doble, ¿no? Bueno, entonces este Asaf, que es un canto, también tenemos que entender que no es historia, no es ¿cómo decirlo? No es como otras partes de la Biblia, sino es un canto. Está dentro precisamente del coritario de la Biblia, que está formado por 150 capítulos, 150 cantos, y el canto número 50 es escrito aquí por Asaf. Bueno, eso fue como una brevísima introducción a lo que es este salmo. Si recordamos un poco acerca del contexto histórico en el cual estaba viviendo David, del cual también era parte Asaf, pues recordamos que David, y lo leímos en Samuel, lo leímos en Crónicas durante esta semana, pues realmente David se la ha visto muy difícil, ¿sí? Eh, y pues este canto hecho por Asaf, pues en parte refleja un poco de lo que el pueblo de Israel estaba pasando. Vamos al Salmo 50, versículo 1. Dice, perdón, el Señor, el poderoso, es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone.
Y esto es bien importante. Ya cuando empecemos a ver en la escuela dominical la forma de cómo interpretar correctamente la Biblia, vamos a entender o vamos a ver algunos conceptos de cómo interpretarla. Y aquí vamos a aplicar un principio, que es quién escribe y a quién se le está dirigiendo. O más bien, quién está hablando y a quién se está dirigiendo. Aquí dice, el Señor y el poderoso es Dios y habló. ¿Quién está hablando ahí? Dios el poderoso. ¿Sí? Dios el poderoso. Y después dice, convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone. ¿Sí? Dice, convocó a toda la humanidad. Y esto es interesante y tenemos que entenderlo de esta forma. Hay muchas cosas que Dios le habla directamente al pueblo de Israel. Pero en este caso, Dios dice, convocó a toda la humanidad. Y ahí a quién habla, a quién se refiere, tanto a Israel como a toda la humanidad. Entonces, yo también es un mensaje para mí. La respuesta es sí, porque aquí Dios está hablando y no nos está hablando como judíos, sino se está hablando como parte de la humanidad. Somos gentiles, tenemos que entender eso, no somos judíos, somos gentiles y tenemos que entender que también este salmo, también directamente Dios está hablando para con nosotros. Dice, convocó a toda la humanidad, toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se opone. ¿Por dónde sale el sol? Por el este y se oculta por el oeste. ¿Sí? Prácticamente todo lo que toca el sol, prácticamente a eso Dios está convocando. Y dice, desde el monte Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con un esplendor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso, el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Otra vez dice, pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Ahora, entendámoslo de esta forma. Dios está hablando a tu pueblo y a todas las naciones de la tierra. Y de repente Dios en el versículo 4 dice, pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio. ¿A quién? A su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Su pueblo Israel. ¿Sí? Ahí Dios nos va a llevar tanto de un lado para otro y nosotros como naciones nos está diciendo a Dios, pongan atención lo que yo le voy a decir al pueblo de Israel en cuanto al juicio que yo le voy a dar. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Dice versículo 5, tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Algo que tenemos que entender. Por eso dice, a ver, todas las naciones, a ver, tú Israel, tienes que entender que yo soy el Dios, ¿sí? Soy Dios y no hay mayor autoridad sobre ti que yo. Yo te hice, yo te formé desde que elegí a Abraham, ¿sí? Y a través de las 12 tribus formé una gran nación que estuvieron creciendo durante los 400 años que estuvieron en Egipto. Ahí yo los hice, yo los formé. Soy el Dios del cielo, de la tierra y absolutamente todo. ¿Sí? Dice, luego dejen, versículo 6 nuevamente, luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina. ¿Esto qué quiere decir? Si Dios es la máxima autoridad sobre todos los seres humanos, sobre todo, ¿sí? No hay nadie que le pueda decir a Dios, oye, ¿qué haces? O ay, ¿por qué Dios se quiere meter en mi vida? O ay, ¿por qué Dios quiere que yo cambie? ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad sobre nosotros, autoridad moral, autoridad de todo, autoridad de santidad, autoridad de todo. Algo que no entiende mucha gente es de que siendo Dios el creador de todas las cosas, Él como soberano, Él es el que pone las reglas. No las pone Juan Camaney, por así decir, no las pone aquel que se siente muy poderoso o muy importante, las pone Dios. Nosotros somos creación de Él y nosotros nos debemos a Él.
Nosotros no podemos respirar si Él no nos da o nos da permiso de respirar. ¿Sí? Tenemos que entender que tanto los cielos, dice, luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina. Y si Dios, siendo soberano, y si Dios es completamente la autoridad divina, como dice aquí, dice, porque Dios mismo será el juez, Él es el único que puede juzgar. Entonces, cuando Dios dice que soy pecador y que necesito arrepentirme y cambiar mi vida, es porque así es. Y nadie puede decir, bueno, pero pues es que eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Dios, pero yo voy a hacer mi vida como yo quiero. No, porque el que pone las reglas del juego, es Dios. ¿Sí? Una persona puede decir, bueno, pues yo no creo en Dios y voy a hacer de mi vida lo que me plazca, voy a hacer de mi vida lo que sea. Y es cierto, ok, puedes vivir como tú quieras. Sí, puedes decir, no creo en Dios, pero algo que debemos de entender, que el hecho de que tú digas que Dios no existe, eso no significa que Dios no existe. ¿Sí me explico? Porque yo puedo decir, pues yo no creo, es un ejemplo que he dado algunas veces, yo no creo que la ley de la gravitación exista. Es más, voy a subir a un edificio de 10 pisos y no creo que la gravedad exista. Y empiezo a caminar fuera de, del edificio o me aviento por el balcón, ¿qué me va a pasar? Pero yo no creo que la gravedad exista. ¿Qué me va a pasar? De todas formas, aunque yo no crea, la ley de la gravedad va a aplicar sobre mí. ¿Sí me explico? Entonces, aunque yo diga, yo no creo que exista Dios, pues su moral, su santidad y lo que Él ha determinado, aunque tú no creas en Dios, también se va a aplicar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, nadie, absolutamente nadie, está salvado o está dentro o fuera, se puede salir de los términos de los cuales Dios ha establecido. Versículo 6 nuevamente, luego dicen que los cielos proclaman la justicia divina porque Dios mismo será el juez. Que dice, pero ¿por qué Dios nos juzga? ¿Pero por qué Dios? Porque Él es el soberano Dios y Él lo hizo todo. Y las cosas son como Él dice, no como nosotros decimos. A veces, ¿qué es lo que decimos a los hijos? Es que el hijo anda, es un capricho y todo, y que a veces, ¿qué es lo que decimos los papás? Es que las cosas son como yo digo, no como tú dices. Y lo decimos como padres, y ahora como Dios. Igual, las cosas son como yo digo, no como tú dices. ¿Sí? Es como decirlo, hay un ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho, algunos de los que han tenido novios, bueno, yo he tenido, bueno, cuando era novio, digamos que yo sé que a mi novia le gusta el helado de fresa, ¿sí? Le gusta el helado de fresa y le digo a mi novia, a ver, novia, espérate aquí, voy a ir a donde venden helados y te voy a traer un helado. ¿Sí me explico? ¿Qué va a pensar la novia? Pues me va a traer el rico, el delicioso helado de fresa. Pero yo puedo decir, amo tanto a mi novia, quiero tanto a mi novia, pero no sé, hoy tengo ganas de regalarle un helado de chocolate. Entonces, le compro el chocolate y todo. Voy con mi novia y le digo, ten, porque te amo, porque te adoro, eres todo en mi vida y te regalo este helado de chocolate. Pero la novia, ¿qué va a contestar? Pero tú sabes que a mí me gusta el helado de fresa y sabes que odio el helado de chocolate. Pero es que yo te lo doy con todo mi amor, con todas mis ganas y mi adoración a ti. ¿Sí? ¿Qué va a decir la novia? No, no me gusta, es más, hasta soy alérgica, sí, al chocolate. ¿Qué es lo que pasa ahora con Dios? Que lamentablemente mucha gente, o sea, sabe la forma de cómo buscar a Dios, alabar a Dios, ¿sí? Saben lo que tienen que hacer, pero ¿qué dice la gente? Pues yo voy a adorar y a buscar a Dios, ¿a qué? A mi manera.
Entonces, Dios, pero yo llego a través de ti y mira, es que yo te canto, yo te adoro, a través de por ejemplo, del libro del Mormón, yo te busqué, mira, a través de mis buenas acciones y todo, yo te busqué. ¿Qué va a decir Dios? No, quien pone las reglas aquí soy yo. ¿Sí? No las pones tú. Y la forma de buscar a Dios y la adoración hacia mí es como yo lo establecí, no como tú te estás imaginando o lo estás estableciendo. ¿Sí me explico? Es por eso que es una gran mentira cuando dicen, es que todos los caminos llegan a Dios. O todos los que leen la Biblia, pues al fin es lo mismo. No, ya hemos visto cómo las diferentes formas o malas interpretaciones de la Biblia crean muchas confusiones, muchos conflictos. ¿Sí? Es por eso que tenemos que estar atentos a la Biblia y entender realmente lo que Dios quiere para mí. ¿Por qué? Porque Él es el juez. Yo puedo decir, pues a fin de cuentas puedo ir a un grupo, o puedo ir a otro grupo, o puedo ir con los testigos, o puedo ir con los mormones, o puedo ir con los budistas, o puedo ir hasta con los satanistas, o puedo ir, a fin de cuentas, pues es a Dios al que se le alaba. No, no se puede hacer eso. Dios, otra vez recordemos y entendamos, Dios es el que pone las reglas, Dios es el juez y Dios es el que juzga. Yo no puedo buscar a Dios a mi manera. Yo no puedo buscar a Dios a mi forma de pensar o a mi forma de sentir. Es que yo te amo, Dios, y todo. Cuando recién acepté a Jesucristo, mi abuela, la mamá de mi papá, me decía, es que cuando yo entro a la iglesia ya católica, entro a la iglesia y veo al santote así grandotote. Dice, me siento tan chiquita y siento cómo me abraza. Y así pues yo le doy gracias a Dios y lo busco y todo. Y le digo, porque como empezaba yo también, pues ahí con ella también debatía. Digo, es que eso no, y ya le empezábamos a hablar acerca de la palabra, pero hay mucha gente que así, que aunque tenga emocionalmente su forma de buscar a Dios, perdón, pero esa no es la forma correcta. Eso no es lo que Dios estableció. Por eso, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿todos los caminos llegan a Dios? No, no, no. Mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. No todos los caminos llegan a Dios. Es una gran mentira. ¿Sí? Es una gran mentira. ¿Por qué? Porque Él es el juez, Él es el que pone las reglas y nosotros nos tenemos que someter a lo que Él establece. Bien. Versículo 7 dice, oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. ¿A quién se está refiriendo? A pueblo Israel. Ahora nosotros como gentiles también esto aplicó. Bueno, tenemos que poner mucha atención. Si Dios nos ha llamado a que pongamos atención a este Salmo 50, ¿sí? Tenemos que poner atención ahora a lo que Dios le va a hablar a Israel. Porque Israel, de cierta forma, es nuestro ejemplo, ¿sí? Pero tristemente podemos hablar de Israel, que es nuestro ejemplo, pero para lo malo, ¿sí? No para lo bueno. Entonces, si Él dice que ha determinado, versículo 6 dice, luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Y a mí me da mucha tristeza, eh, inclusive en la actualidad. De hecho, hasta ni voy a decir, porque he visto algunos canales de judíos, como dicen, algunos youtubers judíos, que tuvieron una transición, fueron acerca esos judíos ortodoxos o ultra ortodoxos, aquellos que se visten todo de negro, sus sombreros, sus patillas largas, todos ellos haciendo todos los ritos del judaísmo, haciendo todo lo que el judaísmo les enseña, la religión judaica, etcétera, etcétera. Y al final de estos decían,
después de que estuvieron ahí, simplemente decidieron salirse. Decidieron salirse y ahora ser liberales. Y vi una entrevista donde uno le preguntaba al otro y le decía, fíjense, y dos judíos, y que fueron ultraortodoxos, le pregunta uno al otro, oye, pero ¿y si realmente crees en Dios? Y que el otro dice, es que no quiero decir que soy ateo porque se escucha muy fuerte, ¿sí? No quiero decir ateo porque que soy ateo porque se escucha muy fuerte, pero quiero decir que soy como gnóstico o agnóstico, ¿sí? Entonces, la verdad, al ver judíos en la actualidad haciendo ese tipo de comentarios, la verdad sí me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque a ellos, a los cuales se les dio la palabra de Dios, ellos a los cuales Dios les permitió ser elegidos, a los cuales Dios les ayudó precisamente a que salieran del sometimiento de un pueblo de Israel y que del sometimiento de Egipto, para hacerlos una gran nación, se olvidan. Y como dice aquí, oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Y ahora les digo, y bueno, y estas personas o estos judíos que estuvieron dentro del judaísmo completamente metidos y completamente, ahora sí que hasta lo más profundo de la religión judía, que digan este tipo de cosas, como veíamos la vez pasada acerca de los saduceos, estos que inclusive siendo el sumo sacerdote, eran los que enseñaban la Biblia, eran los que le enseñaban a la gente cómo deberían de vivir. Ellos mismos no creían en Dios. Qué triste, qué triste. Versículo 7 nuevamente, oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Y es parte del juicio que Dios le está llamando la atención a Israel. Siguiente, versículo 7 dice, estas son las acusaciones que tengo contra ti. Y después dice, oh Israel. Estas declaraciones enseguida me llaman mucho la atención porque dice, yo soy Dios, así como lo acabamos de decir. ¿Quién es el que pone las reglas? Dios. Yo no soy el que pongo las reglas. Yo no sé, Dios, yo te voy a adorar a mi forma. No. Quien pone las reglas es Dios. Dice, yo soy Dios. ¿Sí? Todas las demás naciones tendrán sus dioses. ¿Sí? Y sabemos y entendemos que todos esos dioses no son nada. ¿Sí? Pero el Dios vivo y verdadero es el Dios de la Biblia, es el Dios de Israel. Por eso es que dice otra vez Dios, yo soy tu Dios, y después dice, tu Dios. Porque lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, de elegirlo, de hacerlo grande, de cuidarlo, de protegerlo y todo, no a cualquiera, no a cualquier nación Dios le dio esa oportunidad. Que sí vemos en la Biblia que Dios trató con otras naciones gentiles, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el caso de Nínive, después de que Jonás les predicó, se arrepintieron y bueno, Dios les perdonó, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el caso, también en el caso de Egipto, hubo una época en la cual también Dios lo protegió. Vemos en el caso también de Babilonia, también Dios inclusive utilizó al mismo rey lo bendijo para juzgar a su propio pueblo. Entonces, Dios ha juzgado, pero Dios, el hecho de que eligiera una nación así como Israel, a nadie más, solamente a Israel. Y Dios le está diciendo, yo soy Dios, entiende Israel. No tienes que andar buscando otros dioses, no tienes que andar en la idolatría de otras cosas. Yo soy Dios, entiéndelo, ¿sí? Entiéndelo y entiende que soy tuyo, soy tu Dios. Y eso deberíamos también de aprender nosotros de esa mala experiencia que Israel ha tenido en su relación con Dios. Nosotros como gentiles, no como pueblo de Israel, debemos ver ese ejemplo que Israel tuvo para Dios. ¿Sí? Tenemos que creernos y entender que Dios es Dios. El Dios que estamos leyendo en la Biblia es el Dios vivo y verdadero, el Dios
real, no el Dios de una religión, no el Dios de alguien que se le inventó, sino es el Dios creador y es nuestro Dios. Versículo 8 dice, no tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Versículo 9, algo interesante dice, pero no necesito los toros de tus establos. No necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Sí, todo esto le está diciendo Dios a su pueblo de Israel, y recordemos que el pueblo de Israel pues era parte de su liturgia o parte de su religiosidad hacer este tipo de sacrificios, pero también está poniendo Dios, no, realmente no necesito el que tú digas, es que yo te he dado tanto, es que Dios, mira, yo te doy esto. Un ejemplo que siempre mencionamos es de que cuando nosotros estemos ante la presencia de Dios y que Dios nos diga, ¿por qué te debo de dejar entrar al cielo? Dime, ¿cuál va a ser el pago de tu pecado? ¿Cuál va a ser el pago de tu falta? ¿Por qué te debo de dejar entrar al cielo? Y si yo llego y digo, Señor, pues te doy mis 1000 cabezas de ganado, ¿qué va a decir Dios? Como dice este texto, ya es mío, ¿qué me lo vas a dar? Señor, pero tengo chorrocientas 1000 hectáreas de tierra, te las doy, déjame entrar al cielo. Base a este texto, también es mío. Entonces, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Cuál va a ser la paga por tu pecado? No le podemos ofrecer absolutamente nada a Dios más que el Cordero que quita el pecado del mundo, que es el haber creído en Jesucristo como único medio de salvación. Es decir, Señor, ten, aquí está. Y versículo 14, ligo con lo que acabo de decir. Dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Porque miren, cada animalito que era llevado precisamente a ser sacrificado para una ofrenda de paz, para perdón de pecados, para X, Y, Z, etcétera, la gente ya se acostumbró y hacía todo por religiosidad. No, pues tengo que cumplir, o por ejemplo, cuando llevaron a Jesús a presentar, y así cada hijo llevara a presentar a su hijo, ¿qué lo hacían? Por tradición y lo llevaban, ¿sí? O bueno, sí, cometí pecados, bueno, ya voy y lo llevaban. Pero lamentablemente en muchos de esos actos, o si no es que todos, así como Dios dice en el versículo 14, dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. ¿Qué era lo que les estaba faltando al pueblo de Israel cuando hacían ese tipo de sacrificios? O simplemente el hecho de hacer un pueblo elegido por Dios. Gracias, Dios. Llevo mi animalito, me perdona. Gracias, Dios, porque perdonas mis pecados. ¿Sí? Hacia esa ofrenda de paz. Gracias, Dios, porque tengo paz contigo. ¿Sí? Yo voy a presentar a mi hijo. Gracias, Dios, por la bendición de este hijo. ¿Sí? El pueblo de Israel dejó de ser agradecido con Dios y empezó su religiosidad vacía, hipócrita, ¿sí? Meramente
religiosa. Dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Muchas de estas cosas o muchas de estas promesas, el pueblo de Israel se comprometía con Dios de cierta forma. Y había cosas en las cuales Dios les dijo al pueblo de Israel, te voy a bendecir, pero eran condicionales. Si tú haces esto, te voy a bendecir esto. Si no, yo mismo te voy a disciplinar. ¿Sí? Y cuando dice aquí, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. ¿Sí? Cumple los votos, cumple tu compromiso. ¿Sí? Porque muchas veces hay gente que se acerca supuestamente a Cristo, ¿sí? Pero su vida sigue igual. ¿Sí? Se ha dado muchas veces el caso de cuando la gente se bautiza, a veces eso es su debut y despedida porque a veces ya ni lo volvemos a ver en la iglesia. ¿Y dónde está eso? Cuando se le enseña el propósito del bautismo, que entiende que ahora es un símbolo de que ha muerto al pecado y que de la misma forma en que Jesucristo fue sepultado y resucitó para andar en vida nueva, así también una persona que ha dicho que ha creído en Jesucristo tiene que tener un cambio de vida. Y que ese propósito o eso de decir, sí, me comprometo con el Señor Jesucristo a cambiar mi vida, lo tenga yo y lo pueda yo cambiar. No puedo yo decir que soy cristiano y que mi vida es completamente un relajo. No puedo decirme yo cristiano o hijo de Dios. Dice, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Versículo 15 dice, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. El pueblo de Israel tenía esa situación, no era agradecido con Dios. Y como no era agradecido con Dios, pues Dios simplemente veía la hipocresía del pueblo de Israel. ¿Sí? Nosotros como gentiles, ¿qué podemos aprender de eso? Que si hemos ya creído en Jesucristo, si ya somos hijos de Él, nos da la esperanza aquí, como dice versículo 15, si tenemos problemas, dice, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Y cuando una persona viene a Cristo, le da realmente una persona que se acerca, no religiosamente, sino que realmente se acerca a Dios honestamente y sinceramente, le dice a Dios, gracias Dios por la salvación que me has dado. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros compartimos si una persona quiere pues aceptar a Jesucristo, a veces esa oración guía tenemos que hacerle entender que no es una oración mágica, ¿sí? Tenemos que hacerle entender que no por hacer esa oración, dices, no, pues ya hice la oración y pues yo ya soy salvo, ya acepté a Jesucristo. Y no, eso no es garantía. La garantía es que cuando una persona realmente reconoce que es pecadora, que cuando realmente una persona reconoce que Jesucristo es el único medio para ser salvo y que reconoce que si no fuese por Jesucristo se va a ir al infierno, ¿qué termina haciendo esa persona? Gracias Dios por la salvación que me has dado. Gracias Señor porque me has librado de irme al infierno. Gracias Señor porque me has dado la oportunidad inclusive de cambiar mi forma de vivir, mi forma de ver el mundo, mi forma de sentir, mi forma de tratar bien a mi esposa, mi forma de tratar bien a mis hijos, mi forma de llevarme de alguna forma mejor con mis vecinos, de una forma de ser mejor trabajador, mejor en toda y cada una de las áreas de mi vida. Gracias Señor porque eres parte de mí. Gracias Señor porque eres parte, podemos decir, de mi familia. Y gracias porque me permite ser parte de tu familia. Y cuando una persona
tiene ese sentido de agradecimiento para Dios, junto con otros textos que hemos visto, dice, cuando tengas problemas, dice, yo te rescataré, porque confiamos en Dios, en ese Dios vivo y verdadero. Dice, y tú me darás la gloria. ¿Por qué? Porque va a haber un sentido de agradecimiento para Dios. ¿Dudas, preguntas de aquí? Versículo 16. Ahora cambia la situación. Pero Dios dice a los perversos. ¿A quiénes son los perversos? Pues los que hacen el mal, ¿sí? Los que se pueden olvidar de Dios, pueden ser gentiles o pueden ser judíos, ¿sí? Recordemos que desde el versículo 1 Dios clama y llama ¿a quién? A todo el mundo. Dice, pero Dios dice a los perversos, hace una pregunta, dice, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Esas son las cosas que a mí me impactan porque mucha gente trata que le puede engañar a Dios. Piensa que por venir aquí, pues ya cumplieron, así como en el catolicismo, pues voy a ir a la iglesia, escucho misa, ya cumplí y ya me voy. ¿Sí? Y de eso no se trata. El detalle es que ese Dios vivo y verdadero sí se da cuenta las intenciones de nuestro corazón cada día que venimos a la iglesia. ¿Sí? Sí se da cuenta de lo que pensamos cuando estamos, cuando alguien está exponiendo la palabra de Dios. Sí se da cuenta del sentimiento con el cual inclusive cantamos los cantos. Sí se da cuenta de todo nuestro ser. Y Dios otra vez le dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mis pactos? Dios aborrece completamente esa religiosidad vacía, toda esa religiosidad falsa. Algo que debemos de entender es que Dios se da cuenta. Eso es lo impactante. Dios se da cuenta cuando somos falsos en nuestra adoración con Él. Dios se da cuenta cuando nosotros no somos honestos con la gente de una iglesia, no somos honestos con la gente de allá afuera, o que inclusive andamos diciendo que somos cristianos, pero no lo somos y estamos fingiendo. Inclusive compartir el Evangelio. Algo que en mi testimonio, perdón que menciono otra vez eso, a mí me llamó mucho la atención, bueno, ya después uno recapitula, pero a mí la persona que me compartió allá en Guanajuato era una persona que fumaba, tomaba, decía muchas groserías, le era infiel a su esposa y todo. Pero cuando empezamos a debatir en cuanto al texto, pues él lo único que hacía era mostrarme, por ejemplo, a mí lo que me cayó fue Éxodo 20, donde no adorarás ninguna imagen y todas. Y cuando yo le leí, todo se vino abajo. Todo lo que yo creía se vino abajo. Entonces, pues le empecé a preguntar. Y una vez me dice, y bueno, ya después como estaba yo pregunta y pregunta, porque yo quería saber lo que era Dios. Mi interés era conocer más ese Dios que yo pensaba que conocía, pero que no conocía. Y un día de que salimos después de la jornada, me dice, ven, acompáñame. Ya me llevó, fuimos así, caminamos largo. Me dice, ¿ves ahí? Esa es una iglesia. Abren los jueves y los domingos. Cuando quieras venir, ve. Creo que era como un martes. Entonces, honestamente, yo sí estaba ansioso. Pasó el miércoles, digo, no, pues ya mañana, ya mañana. Y fui el jueves, llegó el domingo, llegó así y empecé a ir. ¿Sí? Honestamente, yo no me daba cuenta de su falsedad o hipocresía que él vivía. ¿Sí me explico?
pero yo lo único que ansaba era conocer a Dios. Y algo interesante que aunque sea así como Balaam, al cual le habló el burro, aún hasta los burros Dios utiliza, pues Dios utilizó a esta persona para que yo pudiera ir a esa iglesia y conocer de Jesucristo. ¿Me explico? Pero triste, porque si él hubiese tenido una vida mejor, sin hipocresía ni nada, él también podría estar gozando de esas bendiciones de Dios. ¿Sí me explico? Y lamentablemente esta persona y como otras que podemos conocer, dice, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? ¿Por qué? Porque el Dios mismo sabe que son vacíos y son hipócritas. ¿Sí? ¿Y por qué lo dice Dios? Versículo 17. Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. El mismo Dios, otra vez lo repito, se da cuenta en la forma en cómo nos acercamos a Él, en la forma de cómo cantamos, en la forma de cómo llegamos aquí al culto, en las mil formas que ustedes se pueden imaginar. Dios está consciente en la forma en cómo llegamos. Y como dice, pues rechazan mi disciplina. ¿A qué se refiere la disciplina? Yo puedo ver en la Biblia y decir, caray, pues a Dios le desagrada que yo le sea infiel a mi esposa, pues entonces ya tengo que cambiar. Ya no le tengo que hacer. Pero, eso dice Dios, pero pues se siente bien rico, ¿no? Seguir con una y seguir con otra y seguir con otra. Y esos malhechores que dice, pues rechazan mi disciplina. ¿Y la disciplina qué es eso? Ese cambio, ¿sí? Si Dios nos disciplina, si Dios trata de que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, ¿qué dice? Tratan mis palabras como basura, la desechan. Y como gentiles tenemos que entender que gracias a Dios tenemos esa salvación, ¿sí? Gracias a Dios Jesucristo también es parte de esa promesa en la cual con Abraham, a través de su pueblo, todas las naciones de la tierra serán benditas. Dice, pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Versículo 18 dice, cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Dice, versículo 21, mientras ustedes hacían todo esto, ahora fíjense bien, el malhechor está haciendo y deshaciendo de su vida como él quiere y despreciando la palabra de Dios. Dice, pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Y versículo 21, mientras ustedes hacían todo esto, dice Dios, yo permanecía en silencio. Y dice, y pensaron que no me importaba. Y es parte del pensamiento que muchas veces tiene el malo. Pues es que ya ven, yo hago esto y no me pasa nada. Miren, yo hago aquello y ven, no me pasa nada. Dios no me castiga. O miren, yo hago aquello y ven, no pasa nada. Sigo igual o estoy hasta mejor. ¿Sí? Pero dice aquí, otra vez, mientras ustedes hacían todo eso, yo permanecía en silencio y pensaron que no me importaba. Cuidado, porque versículo siguiente, siguientes palabras dice, pero ahora los voy a reprender, presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Y versículo 22 dice, arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará. ¿Qué es lo que leímos anteriormente? ¿Quién es el que pone las reglas? ¿Quién es el mandamás de todo? Dios. ¿Sí? ¿Yo voy a adorar a Dios como yo quiera? No, es como Él lo estableció. ¿Que todos los caminos llegan a Dios? No, solamente Jesucristo. ¿Sí? Y Dios le está diciendo, arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí. ¿Sí? Porque hay mucha gente
que inclusive están de otros lados y a pesar de que lean el texto bíblico, siguen en sus malas interpretaciones, en sus dogmas, en sus enseñanzas que les han traído y siguen haciendo de su vida un despelote. O mucha gente que ha venido a Cristo y se aleja. Pues aquí dice, arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí. ¿Por qué? Porque los que se olvidan de mí se supone que son primeramente, tuvieron que haberlo conocido. Y después de haberlo conocido, se olvidan de Dios. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí. O, advierte Dios, los despedazaré y nadie los ayudará. Nadie los ayudará. Si Dios, siendo la autoridad más alta y no hay nadie más alto que Dios, me va a juzgar, o sea, ¿quién me va a defender? O inclusive de los satanistas, hablando de aquellas personas que creen en Satanás y que dicen, no, pues es que Satanás va al final, va a vencer. Eso de la Biblia es un engaño. Realmente el que vence aquí en el mundo es Satanás. Porque a ver, ¿quién es el que gobierna? La maldad está en el mundo y es cierto. Y la gente se deja gobernar por todo, por la maldad que se ha hecho en el mundo. ¿Sí? La gente se deja gobernar y por eso dice la gente, ya ves, está gobernando el mal. Pero algo que tenemos que entender es de que Satanás no es el enemigo de Dios. Recordemos que Satanás es una creación. Y si Satanás vive, podemos ver que es hasta por misericordia de Dios. ¿Sí? Lo vemos en Job, ¿sí? El mismo Satanás se presentó a Dios y Satanás no le podía hacer nada a Job si Dios no se lo permitía. En otras palabras, Satanás es una porquería de marioneta. ¿Sí me explico? Pero Dios le permite a Satanás hacer ciertas cosas a gente que se olvidará de Dios o que estará con Dios. Pues que se olvida de Dios. ¿Sí? Entonces, arrepiéntanse todos los que se olviden de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará. Cuando Dios va a hacer su juicio, no habrá nadie, absolutamente nadie, que intervenga por aquellos que desprecian a Dios, que se olvidan de Él, que desprecian su palabra. Pero ¿qué va a pasar a aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Sí? Que cuando estemos delante de la presencia de Dios, dice la Biblia que nosotros tenemos un abogado. ¿Sí? Y que cuando estemos ante la presencia de Dios y que Dios nos diga, ¿por qué te debo de dejar entrar? Quien hable primero sea Jesucristo y dice, Padre, Él ha creído en mí. ¿Sí? Y Él me honró como su Señor y su Salvador. Él merece entrar porque creyó en mí. Y Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Pero si yo quito a Dios, si yo quito la salvación, si yo quito a Jesucristo en medio, cuando esté delante de la presencia de Dios, ¿quién verá por mí? Nadie. Nadie. Sino que el juicio de Dios caerá sobre mí. Versículo 23 dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Y nuevamente repitiendo lo mismo, tanto el pueblo de Israel como uno como gentil, al estar ante la presencia de Dios y estar ante su presencia y llegar, gracias Señor por tu salvación. Gracias, y ver al Señor Jesucristo ahí prácticamente decirle, gracias por morir por mí. Gracias porque me permites estar en este momento y hasta personalmente decirte, gracias porque me amaste. Gracias porque mostraste tu amor para conmigo. Gracias porque en los momentos de debilidad tú me ayudaste. Gracias porque me ayudaste a llevar bien a mi familia. Gracias por todas tus bendiciones. Dice otra vez de 23, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Y ese acto de amor en cuanto Dios dio a su Hijo
para morir por nosotros, ese acto de amor, una persona que aprecia eso, que le da a Dios gracias. Y después dice, si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Si permanecen en mi camino. No aquellos que se olvidan de la palabra de Dios, no aquellos que hacen caso omiso de lo que han leído, de lo que se ha visto un domingo y después entre semanas se les olvida, sino que si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Tanto al pueblo de Israel se tenía que convertir y volverse a su Dios, ¿sí? Para que Dios los bendijera. Y ahora nosotros como gentiles de la misma forma, si nosotros ya hemos conocido a Dios, tenemos que permanecer. Sabemos que la salvación no se pierde, pero nuestra vida da testimonio si realmente hemos creído o no hemos creído. ¿Sí? Dice, si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. ¿Y cuál es la promesa que tenemos? Precisamente de la vida eterna. Sí. No puedo llamarme cristiano y andar de infiel con mi esposa, andar tomando, andarme drogando, andar robando, andar extorsionando a la gente. Eso no es ser cristiano, decir, soy cristiano y hago todo eso en absoluto. Eso realmente es evidencia de que no has creído, eso es realmente evidencia de que tú has despreciado la palabra de Dios y como dice aquí, pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Pero una persona que realmente ha creído en Jesucristo dice, permanecerá en su camino y dice Dios y les dará a conocer la salvación de Dios. Tenemos la promesa de la resurrección, tenemos la promesa de que un día, así como Jesucristo, nos levantaremos de las tumbas y veremos a nuestro Señor y nos iremos con Él. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Reclamaciones? En el momento que aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Así es. Ya no somos creación. Ya no somos creación. Sí, muy bien. ¿Algo más? ¿No? Pues vamos a orar para terminar y pues terminamos el Salmo 50 con el versículo 23. Oremos para terminar.